Hola a todos y bienvenidos a bordo. Si estás aquí, probablemente eres como yo, un ingeniero, un constructor, alguien a quien le fascina entender cómo funcionan las cosas para poder crear cosas nuevas. Y seguramente has sentido esa vibración en el aire, ese cambio tectónico que está ocurriendo llamado inteligencia artificial. No solo una palabra de moda, es el próximo gran lenguaje de la creación. Aquí, en el próximo Framework en Ingeniería, nuestra misión es precisamente esa, darte las bases, los planos y las herramientas para que no solo entiendas este nuevo mundo, sino para que te conviertas en uno de sus arquitectos. No vamos a quedarnos en la superficie, vamos a construir juntos el puente entre la ingeniería que conocemos y la que está por venir. Y todo gran proyecto de construcción empieza por lo mismo, preparar el terreno y elegir las herramientas adecuadas. Si la inteligencia artificial es la catedral que queremos construir, necesitamos una primera piedra angular, un material versátil y fiable sobre el que edificar todo lo demás. En nuestro mundo, ese material, ese lenguaje, es Python. Mucha gente se pregunta, con tantos lenguajes de programación ahí fuera, ¿por qué este en concreto se ha convertido en el estándar de facto para la IA? La respuesta es una combinación de elegancia, potencia y sobre todo comunidad. En primer lugar, su sintaxis. Programar en Python se parece mucho a escribir en un inglés simplificado. Es limpio, es legible. Esto no es un detalle menor. Cuando estás lidiando con conceptos matemáticos complejos, con algoritmos que aprenden y se adaptan, lo último que quieres es pelearte con puntos y comas, con paréntesis extraños o con una estructura rígida que te aleja del problema real. Python te permite concentrarte en el qué quieres hacer, en lugar de en el cómo tienes que decírselo a la máquina. Esta baja fricción lo convierte en el lenguaje perfecto para prototipar ideas, para experimentar rápidamente y para que equipos de personas muy diferentes, desde matemáticos hasta ingenieros de software, puedan colaborar y entender el código de los demás. Pero seamos honestos, la sencillez por sí sola no te lleva a la cima. La verdadera razón, el superpoder de Python, es su ecosistema. Imagina que tienes acceso a una biblioteca infinita, donde cada libro es una herramienta increíblemente poderosa, escrita, probada y optimizada por las mentes más brillantes del planeta en campos como el cálculo numérico, el álgebra lineal o el aprendizaje automático. Eso es el ecosistema de librerías de Python. ¿Necesitas realizar operaciones matemáticas con matrices a una velocidad de vértigo? Tienes NumPy. ¿Quieres manipular y analizar grandes conjuntos de datos como si fueran una simple hoja de cálculo? Ahí está Pandas. ¿Quieres construir, entrenar y desplegar redes neuronales de vanguardia, las mismas que usan empresas como Google o Meta? Tienes herramientas como TensorFlow y PyTorch. Python no solo un lenguaje, es un portal de acceso a décadas de conocimiento científico y de ingeniería, empaquetado y listo para ser usado con una simple línea de código. Finalmente, el tercer pilar es su comunidad. Cuando te adentras en el mundo de la IA, vas a tener dudas, vas a encontrar errores, vas a enfrentarte a problemas que parecen imposibles. La comunidad de Python es tan gigantesca y activa que es casi seguro que alguien, en algún lugar del mundo, ya se ha enfrentado a tu mismo problema y ha compartido la solución. Foros, tutoriales, cursos, repositorios de código. Nunca estás solo. Este soporte colectivo es una red de seguridad que acelera el aprendizaje y la resolución de problemas de una forma espectacular. Ahora que sabemos por qué Python es nuestra elección, vamos a remangarnos y construir nuestro taller digital. Porque un buen ingeniero no solo tiene las mejores herramientas, sino que las tiene perfectamente organizadas. El primer paso, obviamente, es instalar Python en nuestro sistema. Aquí tenemos dos caminos principales. Podemos ir a la página oficial, python.org, y descargar el instalador. Es la vía directa, limpia y minimalista. O podemos optar por una solución más integral como Anaconda. Piensa en Anaconda como un kit de inicio para científicos de datos. No solo te instala Python, sino que viene con cientos de las librerías más populares ya preinstaladas y configuradas. Para empezar, cualquiera de las dos vías es excelente. Una vez que tenemos Python, conocemos a su varita mágica, pip. Pip es el gestor de paquetes de Python. Es el comando que nos permite invocar esa biblioteca infinita de la que hablábamos. Con un simple pip install nombre de la librería, traemos a nuestro proyecto cualquier herramienta que necesitemos. Es así de simple y así de poderoso. Pero aquí llega una de las prácticas más cruciales, y que todo profesional debe dominar desde el día 1, los entornos virtuales. ¿Qué es esto y por qué es tan importante? Imagina que estás trabajando en dos proyectos de ingeniería a la vez. El proyecto A requiere una versión específica de un tornillo, digamos la versión 1.0, porque toda su estructura depende de ella. Pero el proyecto B, que es más moderno, necesita la última versión de ese mismo tornillo, la 2.0, que tiene nuevas funcionalidades. Si guardas todos sus tornillos en una sola caja de herramientas, tienes un problema. O usas la versión 1.0 para todo y el proyecto B no funciona, o usas la 2.0 y el proyecto A se rompe. Es un caos. Los entornos virtuales solucionan esto. Un entorno virtual es como crear una caja de herramientas específica y aislada para cada proyecto. Para el proyecto A creas un entorno e instalas el tornillo 1.0. Para el proyecto B creas otro totalmente separado e instalas el 2.0. No hay conflictos. Cada proyecto tiene exactamente las dependencias que necesita, en las versiones que necesita. Esto mantiene nuestros proyectos limpios, reproducibles y a salvo de futuros dolores de cabeza. Para gestionarlos podemos usar la herramienta Ben, que viene integrada con Python. O, si hemos instalado Anaconda, podemos usar su gestor, Conda, que es increíblemente potente para este propósito. Esta práctica no es opcional, es el sello de un trabajo de ingeniería de software bien hecho. Con este taller montado y organizado, es hora de hablar de las herramientas de trabajo pesado, los lugares donde la magia realmente ocurre.
En primer lugar, necesitamos un buen editor de código. Piensa en esto como tu mesa de trabajo principal. Y hoy por hoy, el estándar de la industria es sin duda Visual Studio Code de Microsoft. Es gratuito, es increíblemente poderoso y lo más importante, es personalizable hasta el infinito gracias a su sistema de extensiones. Podemos instalar extensiones específicas para Python que nos darán autocompletado inteligente, depuración de código paso a paso, sugerencias de estilo y miles de funcionalidades que nos harán la vida inmensamente más fácil. Es nuestra navaja suiza para escribir código. En segundo lugar, y esto es fundamental para el mundo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, tenemos los notebooks interactivos, como Jupyter Notebook o su evolución, Jupyter Lab. Un notebook no es solo un lugar para escribir código, es un cuaderno de laboratorio digital. Esta es la razón por la que ha revolucionado la forma en que trabajamos. Imagina que puedes escribir un bloque de código, ejecutarlo y ver el resultado, sea un número, una tabla de datos o un gráfico complejo, inmediatamente debajo. Luego puedes escribir texto para documentar tus hallazgos, tus hipótesis, tus conclusiones. Después otro bloque de código para probar otra cosa. Este ciclo de experimentación, visualización y documentación en un solo lugar es perfecto para la naturaleza exploratoria de la IA. No estás escribiendo un programa de principio a fin, estás teniendo una conversación con tus datos. El notebook es el medio para esa conversación. Ahora bien, muchos de los modelos de IA más potentes, especialmente en Deep Learning, requieren una capacidad de cálculo brutal. Necesitan procesadores especializados, las famosas GPUs, que pueden ser muy caras. ¿Significa eso que no podemos experimentar con estas tecnologías de vanguardia sin invertir miles de euros en hardware? La respuesta es no, y la solución está en la nube. Aquí es donde entra en juego una herramienta absolutamente transformadora, Google Colab. Colab es, en esencia, un Jupyter Notebook que se ejecuta en los servidores de Google y al que podemos acceder desde nuestro navegador. Y lo más increíble es que nos da acceso gratuito a GPUs de alto rendimiento para entrenar nuestros modelos. Esto democratiza por completo el acceso a la computación de alto rendimiento. Podemos entrenar redes neuronales complejas desde un laptop modesto, simplemente porque el trabajo pesado lo están haciendo los poderosos servidores de Google. Es una herramienta indispensable para aprender y prototipar. Finalmente quiero hablarles de una herramienta que representa el espíritu de este canal, la fusión entre la programación y la propia inteligencia artificial. Se llama Cursor. Cursor es un editor de código que nació como un fork, una derivación de Visual Studio Code, así que su interfaz nos resultará muy familiar. Pero su gran diferencia es que ha sido diseñado desde cero con la IA en su núcleo. Ofrece asistencia de codificación inteligente, sugerencias de código que van más allá del simple autocompletado y se integra con diversas herramientas de desarrollo para acelerar nuestro flujo de trabajo. Es como tener un copiloto experto a tu lado mientras programas. A lo largo de este curso utilizaremos mucho a Cursor, porque no solo queremos usar la IA como un fin, sino también como un medio para ser mejores ingenieros, más rápidos y más eficientes. Así que aquí lo tenemos. El panorama completo de nuestro punto de partida. Hemos entendido por qué Python es el lenguaje elegido, no solo por su sencillez, sino por su gigantesco ecosistema y su comunidad. Hemos aprendido a montar nuestro taller digital de forma profesional, utilizando entornos virtuales para mantener el orden y la coherencia. Y hemos echado un vistazo a nuestras herramientas de poder, Visual Studio Code como nuestro editor de confianza, los Jupyter Notebooks para la exploración interactiva, Google Colab para acceder a la supercomputación en la nube y Cursor como nuestro asistente de codificación inteligente. Este es nuestro punto de partida. Estas son las herramientas que nos permitirán construir los sistemas inteligentes del mañana. El camino es fascinante y está lleno de desafíos, pero con la base correcta no hay límite a lo que podemos crear. Muchas gracias, Carlos. Continúo yo. Ahora, un aviso importante, y esto define la filosofía de nuestro canal. No vamos a pasar meses memorizando cada detalle de la sintaxis de Python como si estuviéramos estudiando un idioma antiguo. Ese no es el juego. El juego ha cambiado. Nuestra meta no es convertirnos en artesanos que escriben a mano cada línea de código a la perfección. Nuestra meta es convertirnos en arquitectos de sistemas. Un arquitecto no necesita saber fabricar un ladrillo, pero necesita entender a la perfección sus propiedades, su peso, su resistencia, cuándo usarlo y cuándo no. Nosotros haremos lo mismo con Python. Vamos a realizar un recorrido a vista de pájaro para entender sus componentes estructurales, para tener el vocabulario y los conceptos claros. ¿Por qué? Porque muy pronto dejaremos que la propia inteligencia artificial, nuestro copiloto de código, se encargue de gran parte de la escritura. Pero una IA es un ejecutor increíblemente potente, no un estratega. La estrategia, la arquitectura, el porqué detrás del código, eso, ingenieros, sigue siendo nuestro dominio. Empecemos por lo más básico, los átomos de nuestro lenguaje, la sintaxis y los tipos de datos. Lo primero que necesitamos es un lugar para guardar información. En programación, a esto lo llamamos una variable. Piensen en una variable como una caja con una etiqueta. Podemos poner algo dentro de la caja y la etiqueta nos dice qué es. Por ejemplo, edad es igual a 30. Edad es la etiqueta y 30 es lo que hemos guardado dentro. Simple. Pero ¿qué tipo de cosas podemos guardar? Aquí entran los tipos de datos primitivos. El primero es el int, de integer, o número entero. Lo usamos para contar cosas. 30 años, 5 manzanas, 1000 iteraciones. El segundo es el float, o número de punto flotante. Lo usamos para medir cosas que pueden tener decimales. 1.82 metros de altura, 9.81 metros por segundo al cuadrado. El tercero es el str, de string, o cadena de texto. Es cualquier cosa que vaya entre comillas, un nombre, una frase, un párrafo entero. Finalmente, el cuarto es el bool, de booleano, que es la encarnación de la lógica más pura. Solo puede tener dos valores, true o false. ¿Estará puerta abierta? True. ¿Ha fallado el sistema?
false. Es el interruptor de encendido y apagado de la toma de decisiones. Con estos átomos de información, necesitamos una forma de operar con ellos. Para eso están los operadores. Los operadores aritméticos son los que ya conocemos del colegio: suma, resta, multiplicación, división. Los operadores de comparación nos permiten hacer preguntas. ¿Es esta edad mayor que 21? ¿Es este nombre igual a Juan? El resultado de estas preguntas siempre será un booleano: true o false. Y los operadores lógicos como and, or y not nos permiten combinar estas preguntas. ¿Es la edad mayor que 21 y el país es igual a España? Si estos son los componentes, necesitamos poder comunicarnos. Para eso Python nos da dos herramientas esenciales. Print, es la forma en que el programa nos habla, mostrando mensajes o resultados en la pantalla. Y input es la forma en que nosotros le hablamos al programa, permitiéndonos pedirnos información mientras está ejecutando. Una vez que entendemos los átomos, podemos empezar a construir moléculas, formas más complejas y útiles de organizar la información. Estas son las estructuras de datos fundamentales. En primer lugar, tenemos la estructura de datos por excelencia, la lista. Una lista en Python es exactamente lo que parece, una colección ordenada de elementos. Puedes tener una lista de números, una lista de nombres o incluso una lista que contenga otras listas. Lo más importante de las listas es que son mutables, lo que significa que puedes cambiarlas después de crearlas. Puedes añadir un nuevo elemento al final con el método append o quitar el último con pop. Son flexibles, versátiles y probablemente la estructura que más utilizarás. En segundo lugar están las tuplas. Una tupla es casi idéntica a una lista. Es una colección ordenada de elementos, pero con una diferencia crucial: es inmutable. Una vez que creas una tupla, no puedes cambiarla. No puedes añadir ni quitar elementos. ¿Por qué querríamos esta restricción? Por seguridad y por claridad. Hay datos que nunca deberían cambiar, como las coordenadas de un punto, X, Y y Z, o los colores RGB de un color específico. Usar una tupla para estos casos es una declaración de intenciones. Este valor es constante. En tercer lugar, llegamos a una estructura absolutamente esencial para manejar datos en el mundo real: el diccionario. Si una lista es como una lista de la compra numerada del 1 al 10, un diccionario es como un diccionario de verdad. No buscas la palabra número 5000, buscas una palabra específica, una clave, para encontrar su definición, su valor. Los diccionarios almacenan datos en pares clave-valor. Por ejemplo, para describir a una persona, podríamos tener un diccionario así: nombre, Ana; edad, 28; profesión, ingeniera. Nombre, edad y profesión son las claves. Ana, 28 e ingeniera son los valores. Son la forma natural de representar objetos y registros estructurados. Finalmente tenemos los sets o conjuntos. El superpoder de un conjunto es la unicidad. Un conjunto es una colección de elementos donde no puede haber duplicados. Si intentas añadir un elemento que ya existe, simplemente no pasará nada. Son increíblemente rápidos para comprobar si un elemento pertenece o no a la colección y nos permiten realizar operaciones matemáticas de conjuntos como la unión o la intersección de forma muy eficiente. Ahora que tenemos nuestros datos, tanto en su forma atómica como molecular, necesitamos darles vida. Necesitamos crear lógica, tomar decisiones y repetir tareas. Aquí es donde entran las estructuras de control de flujo. La primera y más fundamental es la condicional, la sentencia if, elif o else. Esto es literalmente la encrucijada del código. Si una condición es verdadera, ejecuta este bloque de código. Elif, que es una contracción de else if, otra condición es verdadera, ejecuta este otro bloque. Else, si ninguna de las condiciones anteriores se cumplió, ejecuta este último bloque. Así es como nuestros programas dejan de ser una secuencia lineal de instrucciones y empiezan a reaccionar y adaptarse a diferentes situaciones. Pero el verdadero poder de la computación reside en la automatización, en la capacidad de repetir una tarea miles o millones de veces sin cansarse. Para eso tenemos los bucles. El bucle for está diseñado para iterar sobre una secuencia. Suena complejo, pero es muy natural. Significa, para cada elemento en mi lista de nombres, imprime un saludo. El bucle recorrerá la lista uno por uno y ejecutará el código para cada elemento. Por otro lado, tenemos el bucle while. Este bucle no itera sobre una secuencia, sino que se ejecuta mientras una condición sea verdadera. Por ejemplo, mientras el sensor de temperatura esté por debajo de 50 grados, sigue calentando. Es un bucle basado en un estado, no en una colección. Y a veces, dentro de un bucle, necesitamos cambiar su comportamiento normal.
Para eso tenemos sentencias como break, que rompe el bucle y sale de él inmediatamente, o continue, que se salta la iteración actual y pasa directamente a la siguiente. Y llegamos al último pilar de nuestra arquitectura, la reutilización y la organización. Un ingeniero no construye un rascacielos poniendo un brito encima de otro al azar. Diseña componentes, vigas, plantas, sistemas eléctricos y luego los ensambla. En programación, hacemos lo mismo a través de funciones y módulos. Una función es un bloque de código reutilizable al que le damos un nombre. Es como una mini receta dentro de nuestro programa. La definimos con la palabra clave def. Le damos unos ingredientes, que llamamos parámetros, y al final puede regresarnos un resultado con la palabra return. La belleza de esto es que, una vez definida, podemos llamar a esa función cientos de veces desde distintas partes de nuestro código, sin tener que reescribirla. Esto hace nuestro código más limpio, más corto y mucho más fácil de mantener. A veces las funciones necesitan ser flexibles, y para eso Python nos da herramientas como args, que nos permite pasar un número variable de argumentos, o kworks, que nos permite pasar argumentos con nombre, dándonos un control total sobre cómo diseñamos estos componentes reutilizables. Cuando empezamos a usar variables dentro y fuera de las funciones, nos topamos con un concepto clave, el alcance o scope. Una variable creada dentro de una función es local a esa función. Es como un secreto que solo ella conoce. El código externo no puede verla. Una variable creada fuera de todo, en el nivel principal, es global. Todos pueden verla. Entender esta distinción es vital para evitar errores y para que nuestras funciones sean componentes autónomos y predecibles. Finalmente, ¿qué pasa cuando nuestro proyecto crece? No podemos tener miles de funciones en un solo archivo. Sería un caos. Aquí es donde entra la modularidad. Un módulo no es más que un archivo de Python con nuestras funciones y variables. Un paquete es una carpeta que contiene varios módulos relacionados. Y la palabra mágica que lo une todo es import. Con import podemos traer el código de otro archivo o de una librería externa creada por otra persona a nuestro programa actual. Así es como usamos gigantes como NumPy o TensorFlow. No reinventamos la rueda, importamos la rueda que los mejores ingenieros del mundo ya han construido para nosotros. Y aquí lo tenemos, el esqueleto completo. Átomos, tipos de datos, moléculas, estructuras de datos, lógica, control de flujo y planos de construcción, funciones y módulos. Hemos cubierto la arquitectura del lenguaje a un nivel conceptual. Y volvemos a la pregunta clave. ¿Por qué esta velocidad? Porque nuestro objetivo no es que recites esto de memoria. Es que cuando te sientes frente a un asistente de IA como Cursor y le digas, necesito una función que reciba una lista de diccionarios, itere sobre ella, y si el valor de la clave temperatura supera un umbral, añada el ID de ese diccionario a un conjunto para garantizar que no haya duplicados. Entiendas perfectamente cada uno de los términos que estás usando. Sabes que es una función, una lista, un diccionario, un bucle for, una condición if y un conjunto. Sabes los planos, sabes qué pedir. La IA se encargará de la sintaxis precisa, de los detalles de implementación, pero la estructura, la lógica, la arquitectura de la solución, eso, ingenieros, sigue siendo nuestro dominio. Muchas gracias, Ana. Ahora, hablaremos de la programación orientada a objetos, o POO. Al principio, cuando nuestros programas son pequeños, podemos trabajar con variables y funciones sueltas, pero a medida que un proyecto crece, esto se vuelve un caos. Es como intentar construir un coche teniendo un montón de tornillos, pistones y cables en una caja gigante. No hay organización. La programación orientada a objetos nos da una forma de empaquetar la complejidad. La idea central es dejar de pensar en datos y en funciones por separado, y empezar a pensar en objetos que tienen tanto datos como comportamientos. Para lograrlo, primero creamos una clase, que no es más que un plano. Imaginen el plano de un coche. El plano no es el coche en sí, pero define todas sus características y lo que puede hacer. Define que tendrá un color, una velocidad máxima, un número de puertas. A esto le llamamos atributos. Y también define qué puede hacer. Puede arrancar, acelerar, frenar. A esto le llamamos métodos. Una vez que tenemos el plano, la clase, podemos crear objetos, que son las instancias reales construidas a partir de ese plano. Podemos crear un coche rojo y un coche azul. Ambos son objetos de la clase coche, pero cada uno tendrá sus propios valores para los atributos, su propio color, su propia velocidad actual, y ambos podrán ejecutar los mismos métodos. Este paradigma se sostiene sobre 3 pilares conceptuales. No necesitamos dominarlos ahora, solo conocer sus nombres y su propósito. El primero es la herencia, que nos permite crear una clase nueva basándonos en una existente. Por ejemplo, podríamos crear una clase coche deportivo que hereda todo de la clase coche, pero añade un nuevo método, activar turbo.
Reutilizamos el diseño y solo añadimos lo nuevo. El segundo es el encapsulamiento, la idea de que los detalles internos de un objeto deben estar ocultos. Yo no necesito saber cómo funciona el motor para poder arrancar el coche, solo necesito el método arrancar. Esto protege la complejidad y hace que nuestros sistemas sean más modulares. El tercero es el polimorfismo, que suena complicado, pero simplemente significa que diferentes objetos pueden responder al mismo mensaje de formas distintas. Si le digo moverse a un objeto coche, se moverá sobre ruedas. Si se lo digo a un objeto barco, navegará. ¿Y por qué esto es absolutamente vital para la inteligencia artificial? Porque las grandes librerías que usaremos, como PyTorch de Meta o Keras que se integra con TensorFlow de Google, están construidas íntegramente sobre este paradigma. Cuando definimos una red neuronal, lo que estamos haciendo en realidad es crear una clase que hereda de una clase base proporcionada por la librería. Añadimos nuestras capas como atributos y definimos el flujo de los datos en un método. Entender la POO es entender el lenguaje en el que se diseñan las herramientas más potentes de la IA. En segundo lugar, si vamos a construir sistemas complejos, tenemos que aceptar una verdad ineludible. Las cosas fallan. Los datos del mundo real no son perfectos. Un archivo puede no existir. Un usuario puede introducir un texto donde se esperaba un número. Una conexión de red puede caerse. Un programa mal diseñado ante una de estas situaciones simplemente se rompe, se detiene y muestra un error. Esto es inaceptable para cualquier aplicación seria. Necesitamos construir sistemas resilientes. Para esto, Python nos ofrece el manejo de errores y excepciones. La estructura es muy intuitiva y se basa en 3 palabras clave: try, except y finally. En el bloque try ponemos el código que es potencialmente peligroso, el que podría fallar. Le estamos diciendo a Python: intenta hacer esto, pero estate preparado por si algo va mal. Si todo sale bien, el programa continúa, pero si ocurre un error, en lugar de romperse, el programa salta inmediatamente al bloque except. Este bloque es nuestro plan de contingencia. Aquí podemos registrar el error, mostrar un mensaje amigable al usuario o establecer un valor por defecto para continuar la ejecución. Finalmente, el bloque finally es opcional y contiene código que se ejecutará siempre, sin importar si el bloque try tuvo éxito o si saltó a un except. Es perfecto para tareas de limpieza, como cerrar un archivo que habíamos abierto. Usar try y except es la diferencia entre un prototipo frágil y un sistema de producción robusto. En tercer lugar, hablemos de elegancia y eficiencia. Python tiene una reputación de ser un lenguaje muy legible y expresivo. Una de las características que mejor encarna esta filosofía es la comprensión de listas, o list comprehensions. Es una forma concisa y muy pythónica de crear listas a partir de otras secuencias. Imagina que tienes una lista de números y quieres crear una nueva lista con el cuadrado de cada uno de esos números. La forma tradicional sería crear una lista vacía, luego usar un bucle for para recorrer la lista original y en cada paso calcular el cuadrado y añadirlo a la nueva lista con append. Funciona, pero son 3 o 4 líneas de código para una idea muy simple. Una comprensión de lista nos permite expresar esa misma idea en una sola línea, de una forma que casi se lee como en inglés. Número por cada número en la lista original. No solo es más corto y más legible, una vez que te acostumbras, también es más rápido y eficiente. De nuevo, no es crucial que seas un maestro escribiéndolas de memoria. Lo importante es que las reconozcas cuando las veas y sobre todo que sepas cuándo pedírselas a tu asistente de IA. Refactoriza este bucle para crear una lista usando una comprensión de listas. Eso es pensar como un arquitecto. Finalmente, nuestros programas no viven en una burbuja. Necesitan persistir datos, leer configuraciones, procesar resultados de otros sistemas y generar reportes. Necesitan interactuar con el sistema de archivos. El manejo de archivos en Python es increíblemente sencillo, especialmente cuando se trata de archivos de texto plano, como los .txt, o de vital importancia para la ciencia de datos, los .csv, valores separados por comas. La forma moderna y segura de trabajar con archivos en Python es usando la sentencia with open. Esta sintaxis es magnífica porque se encarga automáticamente de la gestión de recursos. Cuando abres un archivo, es crucial que te acuerdes de cerrarlo cuando termines. Si no lo haces, puedes causar fugas de memoria o corromper el archivo. La estructura with garantiza que tan pronto como el bloque de código que está dentro termina, ya sea porque se completó o porque ocurrió un error, el archivo se cerrará de forma segura y automática.
Es una red de seguridad que nos permite leer el contenido de un archivo línea por línea o escribir nuevos datos en él sin tener que preocuparnos por la gestión manual del cierre. Y ahí lo tienen. Hemos pasado de los componentes básicos a los patrones de construcción. La programación orientada a objetos para organizar la complejidad en planos y objetos reutilizables. El manejo de excepciones para construir sistemas robustos que no se rompen ante lo inesperado. La comprensión de listas para escribir código elegante y eficiente. Y el manejo de archivos para que nuestros programas puedan comunicarse con el mundo exterior. Estos no son solo trucos de Python, son conceptos fundamentales de la ingeniería de software. Y dominarlos a nivel conceptual es lo que nos permitirá dirigir a las herramientas de IA con precisión y visión. No estamos aprendiendo a programar en el sentido tradicional, estamos aprendiendo a pensar en sistemas. Si esta forma de abordar la ingeniería de software resuena contigo, dale a me gusta y suscríbete a El Próximo Framework en Ingeniería. Muchas gracias, Carlos. Continúo yo. Ahora os propongo un reto. Vamos a aprender Python utilizando la IA. Para ello, utilizando la herramienta de cursor, vamos a enviarle el contenido del vídeo, os lo dejo en el enlace del repositorio situado en la descripción, generamos un archivo .py e insertamos en el buscador de la parte derecha los archivos .txt de la primera sección de esta clase. Tras ello, le pedimos a la herramienta IA que nos dé un ejemplo de código a partir de lo comentado en el guión, y ejecutamos. En unos segundos tenemos todo este código en Python. Destacar que esto es un pequeño ejemplo de uso de esta herramienta. Podéis ver ejemplos de uso en proyectos de ingeniero si pulsáis el enlace de la parte superior. Podemos echar un vistazo a lo generado. Al inicio, define variables. Luego, las estructuras de datos, estructuras de control de flujo, funciones avanzadas. Tras ello, entramos en programación orientada a objetos. Definimos las clases y luego creamos clases de esos objetos. Aquí vemos el manejo de errores y excepciones, las listas y su manejo, el uso de archivos y, por último, un ejemplo completo. Podemos ejecutar el código y ver la salida de todos los print. A partir de aquí, podéis continuar aprendiendo. Podemos ayudarnos de la IA, preguntándole cosas o pidiéndole que genere cambios. Pero lo más importante es que entendamos qué estamos modificando. Muchas gracias, continúo yo. Entremos de lleno en el corazón de la ingeniería de Machine Learning. Cuando empezamos a construir sistemas inteligentes, no siempre necesitamos las redes neuronales más gigantescas y complejas. De hecho, para la gran mayoría de los problemas del mundo real, la solución más elegante, rápida y eficiente se encuentra en un conjunto de herramientas que todo ingeniero de datos debe dominar. Hablamos de Scikit-learn. Piensen en ella no como una herramienta, sino como la navaja suiza definitiva del Machine Learning. Es una biblioteca para Python que nos da acceso, con una simplicidad y coherencia asombrosas, a docenas de algoritmos listos para usar. Su belleza no reside solo en la potencia de sus modelos, sino en la elegancia de su flujo de trabajo, una especie de receta universal que podemos aplicar a casi cualquier problema. Este flujo de trabajo es el verdadero framework que quiero que interioricen, porque una vez que lo dominan, pueden experimentar con distintos modelos con una facilidad pasmosa. Vamos a desgranar esta receta, paso a paso. El primer paso, y absolutamente crucial, es el preprocesamiento de los datos. Nuestros datos casi nunca vienen listos para ser consumidos por un algoritmo. Son como los ingredientes crudos de una receta. Hay que lavarlos, pelarlos y cortarlos. Aquí Scikit-learn nos ofrece herramientas fantásticas. Por un lado, tenemos el escalado de características. Imaginen que tenemos un conjunto de datos para predecir el precio de una casa, y tenemos dos variables: el número de habitaciones, que va de 1 a 5, y la superficie en metros cuadrados, que puede ir de 50 a 300. Si metemos estos números directamente en un modelo, la superficie, por su magnitud numérica, tendrá un peso desproporcionado. El algoritmo pensará que es mucho más importante solo porque sus valores son más grandes. Para evitar esto usamos escaladores como Standard Scaler, que estandariza las características para que tengan una media de 0 y una desviación estándar de 1, o MindScaler, que transforma todo a un rango definido, por ejemplo entre 0 y 1. De esta forma todas las características compitan en igualdad de condiciones. Por otro lado está la codificación de variables categóricas. Los modelos matemáticos no entienden de palabras como rojo, verde o azul, ni de categorías como apartamento, casa o chalet. Necesitan números. Aquí entran en juego los codificadores. Uno de los más famosos es el One Hot Encoder. Lo que hace es tomar una columna con, digamos, 3 categorías de ciudades, Madrid, Barcelona y Valencia, y la convierte en 3 nuevas columnas binarias, una para Madrid, una para Barcelona y otra para Valencia. Si una fila corresponde a Madrid, su columna tendrá un 1 y las otras un 0.
Es una forma brillante de representar información no numérica sin crear una falsa relación de orden. Otro más simple es el Label Encoder, que simplemente asigna un número a cada categoría. Por ejemplo, 0 para Madrid, 1 para Barcelona y 2 para Valencia. Hay que usarlo con cuidado, porque algunos algoritmos podrían interpretar erróneamente que Valencia es mayor que Madrid. Una vez que nuestros datos están limpios, escalados y codificados, llega el segundo paso, uno de los conceptos más fundamentales en todo el Machine Learning, la división de los datos. Usamos una función increíblemente simple pero poderosa llamada Train, Test, Split. ¿Por qué hacemos esto? Imaginen que van a presentar un examen y el profesor les da por adelantado exactamente las mismas preguntas que aparecerán en la prueba para que estudien. Obviamente sacarán una nota perfecta, pero eso no significará que hayan aprendido la materia, simplemente han memorizado las respuestas. Con los modelos de Machine Learning pasa lo mismo. Si entrenamos y evaluamos el modelo con el mismo conjunto de datos, obtendrá una puntuación espectacular, pero será una ilusión. No sabremos si realmente ha aprendido a generalizar o simplemente se ha memorizado los datos de entrenamiento. Para evitar esto, Train Test Split divide nuestro conjunto de datos en dos partes. Una más grande para entrenar el modelo, típicamente a un 70 u 80%, y una más pequeña, que el modelo nunca verá durante el entrenamiento, que usaremos para evaluarlo de forma honesta. Es nuestro examen final secreto. Con los datos listos y separados llegamos al tercer paso, el momento de la verdad, la selección y el entrenamiento del modelo. Aquí es donde Scikit-Learn brilla con luz propia, gracias a su API unificada. Primero debemos entender qué tipo de problema queremos resolver. Si queremos predecir un valor numérico continuo como el precio de una acción o la temperatura de mañana, estamos ante un problema de regresión. Aquí podríamos usar modelos como Linear Regression, el caballo de batalla clásico, o Rich, una versión un poco más robusta. Si por el contrario queremos predecir una categoría como si un correo es spam o no, o si un cliente abandonará la empresa o no, es un problema de clasificación. Las opciones aquí son enormes. Logistic Regression, que a pesar de su nombre es un clasificador, K-Neighbors Classifier, que toma decisiones basándose en los vecinos más cercanos de un punto de datos, el potentísimo SVC o Support Vector Classifier, y uno de los favoritos de la industria, el Random Forest Classifier, que es un conjunto de muchos árboles de decisión que votan para llegar a un veredicto. Es la sabiduría de la multitud aplicada a los datos. Y claro, si no tenemos etiquetas, si solo tenemos datos y queremos encontrar patrones o grupos ocultos, como segmentar clientes en diferentes perfiles de compra, entramos en el aprendizaje no supervisado. Aquí, un algoritmo clásico es K-means, que agrupa los datos en un número predefinido de clusters. Pero lo más increíble de Scikit-Learn es que independientemente del modelo que elijamos, la forma de usarlo es idéntica. Siempre hay dos métodos clave, fit y predict. Con fit, xtrain y glegotrain, le pasamos nuestros datos de entrenamiento y sus etiquetas correspondientes y el modelo aprende. Es el proceso de estudio. Una vez entrenado, usamos predict xtest con los datos de prueba que habíamos guardado y el modelo nos devuelve sus predicciones. Esta consistencia es lo que convierte a Scikit-Learn en una herramienta tan productiva para la experimentación. Claro que después de hacer una predicción, necesitamos saber qué tan buena es, y eso nos lleva directamente al cuarto paso, la evaluación del modelo. No basta con que el modelo funcione, necesitamos métricas objetivas para cuantificar su rendimiento. Las métricas dependen del tipo de problema. Para la clasificación, la más intuitiva es el accuracy o exactitud, el porcentaje de predicciones correctas. Sin embargo, puede ser engañosa y sobre todo con datos desbalanceados. Imaginen un test para una enfermedad rara que afecta al 1% de la población. Un modelo que siempre predicen, no enfermo, tendría un 99% de accuracy, pero sería completamente inútil. Por eso tenemos métricas más sofisticadas. La precision o precisión nos dice de todas las veces que el modelo predijo positivo, ¿cuántas acertó? Es importante para minimizar los falsos positivos. El recall o sensibilidad nos dice de todos los casos que eran realmente positivos, ¿cuántos fue capaz de encontrar el modelo? Crucial para minimizar los falsos negativos. El F1 score es una media armónica de ambas buscando un equilibrio, y para verlo todo de un vistazo tenemos la matriz de confusión. Una tabla que nos muestra los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos. Para la regresión, las métricas son diferentes. Usamos el MSE o error cuadrático medio, que nos da una idea de cuán lejos en promedio están nuestras predicciones de los valores reales. Y también el R2 o coeficiente de determinación, que nos indica qué proporción de la variabilidad de los datos es explicada por nuestro modelo. Un R2 cercano a 1 es señal de un buen ajuste. Finalmente hemos entrenado un modelo y lo hemos evaluado. ¿Podemos hacerlo mejor? Casi siempre. Y aquí entra el quinto y último paso de nuestro flujo de trabajo, la optimización. La mayoría de los algoritmos no son cajas negras monolíticas, tienen una serie de perillas o diales que podemos ajustar antes del entrenamiento. Estos se llaman hiperparámetros. En un Random Forest Classifier, por ejemplo, un hiperparámetro clave es el número de árboles que formarán el bosque, o la profundidad máxima que puede tener cada árbol. Encontrar la combinación óptima de estos hiperparámetros puede marcar una diferencia drástica en el rendimiento.
Hacerlo a mano sería una locura, una tarea interminable. Por eso Scikit-Learn nos regala una herramienta fenomenal, Grid Search CV. El nombre suena intimidante, pero el concepto es simple. Grid Search significa búsqueda en rejilla. Nosotros le proporcionamos una lista de posibles valores para cada hiperparámetro que queremos ajustar y Grid Search CV prueba, de forma exhaustiva, todas y cada una de las combinaciones posibles, y lo hace de forma robusta, utilizando validación cruzada, la CV del nombre, que es una técnica avanzada para asegurarse de que los resultados son estables y no fruto de la casualidad. Es un proceso computacionalmente intensivo, sí, pero es nuestra mejor arma para exprimir hasta la última gota de rendimiento de nuestro modelo y asegurarnos de que estamos desplegando la mejor solución posible para nuestro problema. Este ciclo completo, desde la limpieza de datos hasta la optimización de hiperparámetros, es el latido del Machine Learning clásico, un proceso iterativo y sistemático que Scikit-Learn ha conseguido hacer accesible, coherente y extraordinariamente potente. Muchas gracias. Continúo yo. Quiero destacar que lo que voy a comentar ahora es solo una introducción e iremos viendo con más detalle próximamente en el canal y en este curso. Si en el mundo del Machine Learning clásico teníamos una navaja suiza extraordinariamente versátil, ahora vamos a adentrarnos en el taller del ingeniero aeroespacial. Vamos a hablar de los motores a reacción de la inteligencia artificial, las redes neuronales profundas, el corazón del Deep Learning. Este es el campo que ha hecho posible las hazañas que vemos en las noticias, desde los coches que se conducen solos hasta los sistemas que generan arte o conversan con nosotros. Para entenderlo tenemos que empezar por su unidad más fundamental. Primero, ¿qué es una neurona artificial? Olvídense por un momento de la biología. En ingeniería, una neurona es, en esencia, una calculadora increíblemente simple que toma una decisión. Imaginen que recibe varias señales de entrada, como si fueran los votos de un comité. La neurona no trata todos los votos por igual, a cada uno le asigna un peso, una importancia. Multiplica cada entrada por su peso, suma todos los resultados y finalmente pasa esa suma a través de un filtro final llamado función de activación. Esta función es la que toma la decisión final, como un portero en un club. Podría ser una decisión binaria de sí o no, la señal es lo suficientemente fuerte para pasar, o podría ser una decisión más matizada, como una especie de regulador de intensidad que decide qué tan fuerte debe ser la señal de salida. Es simple, pero es el ladrillo con el que construiremos catedrales. Una sola neurona no puede hacer mucho. Su verdadero poder emerge cuando conectamos miles o incluso miles de millones de ellas en capas sucesivas. Eso es una red neuronal. La información entra por la primera capa, que podría estar mirando los píxeles crudos de una imagen. Cada neurona de esta capa se activa en respuesta a patrones muy básicos. Sus salidas se convierten en las entradas de la siguiente capa, que podría aprender a combinar esos patrones básicos para detectar cosas más complejas, como bordes o texturas. Esa capa alimenta la siguiente, que podría empezar a reconocer formas como ojos o narices. Capa tras capa, la red construye una comprensión cada vez más abstracta y sofisticada de los datos, hasta que la capa final puede tomar una decisión compleja, como decir, esto es la imagen de un gato con un 98% de confianza. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo aprende la red? ¿Cómo sabe qué pesos asignar a cada conexión para que todo funcione? Aquí es donde entran en juego dos conceptos mágicos, el backpropagation y los optimizadores. El proceso de aprendizaje es un baile elegante. En primer lugar, la red, con sus pesos inicializados al azar, hace una predicción. Por supuesto, al principio será una predicción terrible. Comparamos esa predicción con la respuesta correcta, la etiqueta de los datos, y calculamos un error, una medida de cuán equivocada estaba. Ya que empieza la genialidad del backpropagation. Este algoritmo es como un detective que recorre la red hacia atrás, desde el error final hasta la primera capa, averiguando la contribución de cada una de las millones de conexiones a ese error total. Calcula para cada peso cómo debería cambiar, si debería aumentar o disminuir, para que la próxima vez el error sea un poquito más pequeño. Una vez que tenemos esa información, entra en escena el segundo actor, el optimizador. El optimizador es el entrenador que toma las recomendaciones del detective y actualiza los pesos de la red de manera más inteligente posible, dando pequeños pasos en la dirección correcta para minimizar el error. Este ciclo de predecir, calcular el error, propagarlo hacia atrás y actualizar los pesos se repite miles o millones de veces. Y con cada iteración, la red se vuelve un poco más sabia, un poco más precisa. Construir y orquestar este baile de millones de neuronas desde cero sería una tarea titánica, reservada solo para unos pocos genios. Afortunadamente no tenemos que hacerlo. La ingeniería moderna de ella se apoya en gigantescos frameworks que nos dan todas las herramientas preconstruidas. Aquí el campo está dominado por dos titanes, dos filosofías que compiten por el corazón de los desarrolladores. Por un lado tenemos a TensorFlow, desarrollado y respaldado por Google. TensorFlow es el gigante industrial. Es conocido por su robustez, su escalabilidad para entrenar modelos en clústeres masivos de máquinas y sobre todo por su increíble ecosistema para llevar los modelos a producción. Cuando piensas en desplegar un modelo en un servidor para que atienda a millones de usuarios, piensas en herramientas como TensorFlow Serving.
Cuando quieres que tu modelo corra de forma eficiente en un teléfono móvil o en un dispositivo pequeño, tienes TensorFlow Lite. Es el framework pensado de principio a fin, desde la investigación hasta el producto final. Pero TensorFlow en sus inicios podía ser algo complejo. Por eso su arma secreta es Keras, que ahora es su API de alto nivel oficial. Keras es la personificación de la simplicidad y la facilidad de uso. Permite construir redes neuronales increíblemente complejas, apilando capas como si fueran piezas de Lego, utilizando interfaces tan intuitivas como la API Sequential o la más flexible API Functional. En la otra esquina del ring tenemos a PyTorch, impulsado por Meta, la empresa matriz de Facebook. Si TensorFlow es el gigante industrial, PyTorch es el favorito del mundo académico y de la investigación. Su filosofía es radicalmente diferente. Es mucho más pythónico, lo que significa que se siente más natural e intuitivo para alguien que ya programa en Python. Su gran ventaja es la flexibilidad y el control granular que ofrece. Permite a los investigadores prototipar ideas nuevas y complejas con mucho más facilidad, depurar el código de una manera más directa y en general sentir que están escribiendo un programa normal en lugar de definir un grafo computacional estático. Esta flexibilidad lo ha convertido en el rey indiscutible de los laboratorios de investigación, donde la velocidad de experimentación es crucial. La elección entre TensorFlow y PyTorch a menudo se reduce a una cuestión de preferencia y de objetivo. ¿Estás buscando construir un sistema de producción a escala de Google o estás explorando las fronteras del conocimiento en un entorno de investigación ágil? Pero la historia de la ingeniería de Deep Learning ha dado un giro espectacular en los últimos años. Hemos pasado de una era en la que todos construían sus propias arquitecturas desde cero a una era de transferencia de conocimiento, donde nos subimos a hombros de gigantes. Y el epicentro de esta revolución tiene un nombre: Hugging Face. Hugging Face no solo es una empresa o una librería, es el ecosistema, la plataforma de facto, el GitHub de la inteligencia artificial moderna, especialmente en el campo del procesamiento del lenguaje natural. La idea es simple pero transformadora. ¿Por qué cada uno de nosotros debería gastar millones de dólares y meses de computación para entrenar desde cero un modelo de lenguaje masivo, como los famosos BERT de Google o los modelos de la familia GPT? Hugging Face nos permite acceder a miles de estos modelos, ya preentrenados por las grandes corporaciones y laboratorios de investigación, y ponerlos a trabajar en nuestros propios problemas con una facilidad pasmosa. Para lograr esto, su ecosistema se basa en dos librerías claves. En primer lugar, la joya de la corona, Transformers. Esta librería es pura magia para un ingeniero. Con apenas 3 o 4 líneas de código, puedes descargar un modelo de última generación, con miles de millones de parámetros que ha sido entrenado sobre una porción masiva de Internet y empezar a usarlo para tareas como clasificación de texto, traducción automática, resumen de documentos o respuesta a preguntas. Es el máximo exponente de la democratización de la IA. En segundo lugar, tiene la librería de Datasets, porque para adaptar o afinar estos gigantescos modelos preentrenados a tu tarea específica, necesitas datos. La librería de Datasets te da acceso unificado y ultra eficiente a cientos de los ensetos de datos más utilizados en la investigación, manejando por ti todos los detalles tediosos de la descarga, el preprocesamiento y la carga en memoria. La combinación de Transformers para los modelos y Datasets para los datos ha creado un flujo de trabajo increíblemente poderoso que está definiendo cómo se construye la IA de vanguardia hoy en día, no solo en lenguaje, sino cada vez más en visión por computadora.